que ya entramos en nuestro segmento Así son los hombres. Vamos a conversar hoy un poquito sobre discapacidad y sexualidad y para eso nos acompaña Juan Lu. Buenos días. Buen día, gracias Sara por la Bienvenido. introducción, buen día. Sí, la verdad que hoy vamos a estar compartiendo un tema súper interesante y cuando hablamos de discapacidad y sexualidad la gente pensaría que son dos temas que son totalmente opuestos uno del otro. Ajá. Primero vamos a entender un poco que cuando hablamos de discapacidad hablamos de una situación que padece una persona y no lo incapacita. Hablamos de personas con discapacidad. A través de los años hemos visto cómo las personas con discapacidad han sido siendo denominadas o etiquetadas o rotuladas con diferentes epítetos al hablarle de minusválido, al hablarle de incapacitado, mongolito. O sea, han tenido una serie de nombres que lo rotulan y que al final lo van excluyendo socialmente. Lo podemos ver en el tema de los baños. Tú tienes un baño que puede ser para hombres o para mujeres, pero tienes un baño para discapacidad. Entonces te dices, o sea, o es hombre o mujer o es una persona con discapacidad. Sí, bueno, sin incorporar el término persona, porque no lo clasifican si es hombre o mujer, sino discapacidad. Entonces, el ser humano, aún con su discapacidad, ya sea esta física, cognitiva, sensorial, múltiple, adquirida, sigue siendo humano y no es la discapacidad la que le limita a seguir compartiendo, conviviendo los diferentes situaciones o aspectos que la vida le presenta. Y por eso hoy vamos a estar compartiendo el tema de discapacidad con sexualidad. Esto en efecto afecta muchísimo lo que es el tema de la sexualidad. O sea, ¿se han dado muchos casos en ese aspecto o es dependiendo del tipo de discapacidad? No debería afectar la sexualidad, pero estamos entendiendo, vamos a empezar con la niñez, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. Un padre o una madre que es sobreprotectora, que tiene un hijo con una discapacidad, sea la que sea la discapacidad, va creciendo de una manera sobreprotectora con este niño, con esta niña, de decirle o de privarle de cierta información en torno a su sexualidad, suponiendo que por ser una persona con discapacidad no va a tener acceso a ese tipo de información y no se va a enamorar, no va a sentir deseo por otra persona. Entonces se le priva de todo este tipo de información que tiene que ver con su propio desarrollo, porque a pesar de tener una discapacidad, la sexualidad sigue manifiesta o sigue latente en cada individuo. Entonces, otra cosa que también vemos con las personas con discapacidad es que a pesar de los años van aumentando de edad, van creciendo y se les sigue viendo como niños. O sea, pueden tener 25, 30, 35, 40 años y se les va a seguir tratando como niños, se les priva de cierta información o se les dice que tocarse es malo. Entonces, ¿cómo hacen estas personas con discapacidad para vivir precisamente esa parte de la sexualidad, más allá de vencer o derribar los obstáculos de miedos o mitos que tienen sus propios cuidadores para con ellos? Y estamos hablando de algo muy importante. Yo creo que estamos creciendo a pasos agigantados a nivel de sociedad en estos temas, porque son temas que antes pues eran temas tabú, ¿sabes? La sexualidad, solamente hablar de sexualidad en su momento era una cosa espantosa, ¿no? Siquiera nos atrevíamos. Y como tú dices, bastante de lo que tú decías es el cambio de la terminología. Antes se decía un discapacitado, ahora se dice una persona con discapacidad. Se entiende que lo más importante es reconocer que es un ser humano. Ahora, hablando de este ser humano, tiene derechos y entre esos derechos y esas necesidades está pues desarrollarse en esta necesidad fisiológica, que es el sexo como tal. En cuanto a los hombres, porque digo, nuestro segmento es Así son los hombres, me gustaría hacer un aporte y es que ayer, por ejemplo, tuvimos aquí un equipo de fútbol, que era el equipo de fútbol de amputados de Panamá, quienes nos van a representar a nivel internacional. Y oye, estos hombres tienen la capacidad, ¿sabes?, de formar un equipo y la energía y el vigor que muchos de nosotros no tenemos. Y entonces, hay una diferencia entre la persona con una capacidad adquirida, como muchos de estos caballeros, y una persona que tiene una capacidad cognitiva. Me gustaría que me hablaras un poquito de la capacidad cognitiva y la sexualidad. ¿Cómo se trata este tema? Ok, vamos a hablar un poco de la persona con discapacidad cognitiva. Y cuando hablamos de discapacidad cognitiva nos podemos referir a que hay un nivel cognitivo menor al de la media, al de la normal, ¿verdad? Claro. Hablando un poco en términos un poco estadísticos. Entonces, se quiere decir que la persona no está en todas sus facultades, entre comillas, para tomar decisiones adecuadas con respecto a su sexualidad.
Eso no quiere decir que aunque no tenga las facultades adecuadas, no va a sentir, no se va a enamorar. Imagínate una persona con una discapacidad cognitiva, un adolescente, una persona con un síndrome de Down, que empieza a descubrir o empieza todo este tema hormonal y empieza a descubrir sus genitales, empieza a estar acariciando sus genitales, y en ese acariciar sus genitales tiene una erección del pene. En esa erección del pene, ¿qué haces tú con ese niño? ¿Cómo le explicas que esto es un proceso normal por el que está atravesando? Muchos padres y madres se sienten angustiados ante situaciones como esta con sus hijos con discapacidad, porque cuando le pasa esto, posiblemente la persona con una discapacidad cognitiva en ese lugar donde está, digamos que está en un supermercado, está en un mall, decide sacar su miembro, su pene, y empezar a frotarlo, masturbarse. Entonces se sienten como que, ¿qué puedo hacer? Entonces lo importante es que ante este tipo de discapacidad, o sea, no tener miedo y educar a la persona con una discapacidad cognitiva de que esto es algo totalmente natural de la fisiología humana, pero que tiene un dónde o un cuándo, y tú puedes educar a esta persona. ¿Sabes qué? Cuando te vas a bañar o dentro de tu cuarto, tú puedes hacer esta parte, que eso es algo privado, eso es algo íntimo tuyo, y tienes que educarle que las cuestiones tienen un tiempo y espacio, y que no es una situación pública en donde él puede hacer esto constantemente. Entonces, ahora, ajá, perdón. Eso en este caso, la gente, estamos hablando pues de la capacidad cognitiva. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con personas que tienen pérdida de un miembro o algún otro tipo de discapacidad, para hacerle entender a la familia de que esta persona, aun cuando está bajo cuidado o en algún momento tiene que volver a salir al mundo a hacer su vida, y tiene derecho también a una vida sexual? Aquí estamos hablando de dos aspectos súper importantes. Primero, la persona debe afrontar un duelo. Claro. De haber perdido una parte de su cuerpo, hablando de una discapacidad adquirida, y aceptarse tal cual es. O sea, perdí parte de mi pierna, perdí parte de mi brazo. Primero aceptarse tal cual es. Cuando la persona se logra aceptar tal cual es, posiblemente su parte sexual empieza a fluir de manera adecuada, de manera equilibrada, como cualquier otro ser humano que no tenga una discapacidad física o adquirida. En ese sentido, son las personas, son los terceros que privan de esa parte sexual a las personas con discapacidad, que piensan que porque hay una discapacidad, por ejemplo, a nivel física, que está en silla de rueda o que perdió cierta parte de la pierna, dice ya para ellos no hay sexualidad, ya eso no le va a funcionar, y no tiene que ver nada. O sea, al final no son los tamaños, no son las partes del cuerpo que tienes. Posiblemente en la cama todo se empareja. Claro. O sea, no hay dificultades en la cama cuando a través de una discapacidad el arte de la sexualidad se complementa con la otra persona. Y Claro. no podemos privar a estas personas con discapacidad a vivir eso que ellos sienten y a que se puedan enamorar de otras personas. Claro, y que mucho menos le tomen miedo a eso, ¿sabes? Porque si no se les instruye, los primeros que están en shock van a ser los padres. Y si tú le transmites eso a tus hijos o a estas personas que se encuentran con este tema de discapacidad, pues lógicamente los vas a hacer sentir como que están actuando mal, esto es un problema, esto no puede pasar, y los privas a ellos también de descubrir o de ser felices de otra manera también. En tu experiencia, pues, ¿qué consideras tú? ¿Dónde para el familiar o para la pareja? Porque menciono familiar o pareja porque también pueden ser infantes. ¿Dónde es más difícil? ¿Cuando uno nace con la discapacidad o cuando uno la adquiere después? Por accidente o alguna enfermedad, pierdes algún miembro, la vista, la audición, este tipo de cosas físicas, no cognitivas. ¿Dónde en tu experiencia crees que necesita más? Digo, en todos necesita el apoyo de terceros, pero ¿dónde es más difícil? Porque ya cuando naces con ella, creo que tu formación ya empieza de cero a aceptarte como eres, pero cuando tienes todo completo y por alguna situación de la vida se te escapa y cambias, tu experiencia, Amay, ¿qué es más yo difícil? te diría que todos los casos son Sí. distintos y complejos. Si la persona nace con la discapacidad, primero empezar a verse como un ser funcional es un reto. Claro. Porque su familia, precisamente ese cuidador, es que le ve como una persona no funcional. Y al considerarlo como una persona no funcional y que merece ser siempre cuidado, sobreprotegido, va privándole de cierta información de ciertos aspectos de la vida. Es cuando esta persona va creciendo, que va adquiriendo cierta información y dice, pero esto que yo siento hacia esta persona, ¿qué es? Entonces empieza un choque con el cuidador, con el protector que estuvo delante de él por muchos años, en donde, ¿sabes qué? Esto que tú me Bien. privaste hace muchos Claro. años, para mí es un derecho, y lo mencionaba Marcela hace un Que momento. me lo ocultaste. Dentro de las personas con discapacidad, también tenemos que verles como personas con derecho.
Y, Ok. y uno de esos derechos es precisamente a vivir una sexualidad sana, una sexualidad plena, sin importar la discapacidad. Y uno entiende a veces el rol del cuidador de querer sobreprotegerlo de todo mal, de toda situación adversa que se le pueda presentar, de que se enamore de alguien que posiblemente lo agarre de burla o que no realmente se enamore. Claro. ¿Quién quita que una persona con no discapacidad se pueda enamorar de una persona con discapacidad? En la cosa del amor todo puede Todo puede pasar. pasar, claro. Entonces, si tu hijo o tu hija, ese cuidador se enamoró de esa persona que está bajo tu cuidado, se enamoró de alguien, permítele experimentar estos placeres de la vida sin necesidad de que tus miedos sean los que interfieren, que es precisamente los miedos de terceros que interfieren en estos procesos. Cuando me hablas de cuando es adquirida la discapacidad, y te lo mencionaba hace un momento, primero es importante que la persona se acepte como es, o sea, bajo la situación en la que está atravesando y que pueda seguir adelante esta situación y que su sexualidad pueda seguir adelante. Pero primero es un proceso de autoaceptación, fortalecer tu autoestima, fortalecer su salud mental para que todo lo demás consecutivamente vaya funcionando de manera adecuada. Si no, esa sexualidad va a estar un poco reprimida y es lo que no queremos. Hay casos, cuando hablamos de discapacidad o parálisis física, o sea, es importante tanto el tema de la sexualidad de la persona con discapacidad porque se han dado abusos sexuales en personas con parálisis que están en cama y como no se pueden mover, hay personas que se aprovechan y no saben cómo expresar esta situación. O sea, las personas con discapacidad están siendo objeto de mucho abuso por desconocer de esta información con respecto a su sexualidad, porque no saben ante quién denunciarlo, cómo expresarlo, porque se le ve como personas totalmente vulnerables, totalmente indefensas, que al final van a coger todo lo que está pasando. Y volvemos a lo que siempre decimos, señores, la educación es la clave. Si usted no está de acuerdo con estos modelos de educación sexual que había en Panamá, pues hágalo usted en casa, pero la educación sexual es necesaria en todos los niveles y con todas las personas que tenemos en nuestra vida. Gracias por estar con nosotros, Juan Lu. Este ha sido Juan. nuestro segmento Así son los hombres, discapacidad y sexualidad.